Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud, y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, El Diccionario Médico. Y como siempre traemos temas interesantes para todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre una especialidad que luego de la pandemia ha estado en aumento, pero sigue siendo un tabú para muchos. El psicólogo, asistir a la psicología, asistir a terapia. Estoy loca para ir al psicólogo y para eso tenemos una gran amiga que nos acompaña hoy. Ella es psicóloga, psicooncóloga y terapeuta familiar. Le damos la bienvenida a la licenciada Silvia de Peña. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Más que agradecida de poder conversar contigo en el día de hoy y algo tan importante como es la salud mental. Así es, la salud mental. Recordarles que yo tengo un episodio donde defino qué es la salud. Y parte de estar en salud, que yo sé que hay mucha gente que le gusta sentirse saludable, es tener salud mental, es integrar la salud. Hay que englobarlo todo. Y para hablar de ya la salud mental y sobre todo tu área, mucha gente no sabe qué es la psicología. ¿Cómo podemos definir qué es la psicología? Bueno, la psicología podemos definirla de una manera muy simple. Es una ciencia que trata la conducta humana y los procesos mentales, básicamente a través de tres dimensiones, que es la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte conductual, que es lo que nosotros englobamos en conjunto para manejar los procesos terapéuticos. Sabe que una anécdota personal y ahora me lleva a la memoria. A mí me gusta mucho la conducta humana realmente. Y cuando yo entré a medicina, yo desconocía mucho, o sea que uno entra casi mente a ciega. Pero después en el proceso me di dando cuenta que yo hubiese sido, mi vocación real hubiese sido la psicología, porque sí me gusta mucho como la conducta, la atención, escuchar esa parte, pero en medicina también, y hacemos un poquito. No es igual, ni es lo mismo, No. pero sí. Y hay otra área que tiene que ver con la salud mental, que es la psiquiatría. ¿En qué se diferencia la psicología de la psiquiatría? Bueno, cuando yo siempre recuerdo a uno de mis maestros, de maestras que me decía, la mejor terapia para que la terapia a veces funcione cuando hay un trastorno mental es trabajar con la psicología, con el psicólogo y con el psiquiatra. Los psiquiatras trabajan más lo que es ya los trastornos mentales y obviamente una parte muy importante son los que medican, porque a veces hay el tabú de que o la creencia más bien de que el psicólogo es quien puede medicar. Los psicólogos no medican. Hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a terapia y saber que yo creo que es un punto muy importante de yo decirlo, o sea, los psicólogos no medicamos, los psicólogos trabajamos con técnicas terapéuticas y en conjunto, si es necesario, trabajar con el psiquiatra, y el psiquiatra es quien va a medicar para que el proceso terapéutico se haga de la mejor manera posible. Y lo que realmente nosotros buscamos en los pacientes es mejorar su salud mental. Al final, y muchas veces también van al psiquiatra por una condición que ya necesita atención también terapéutica, pero también tienen que ir de la mano con el psicólogo, que como tú mencionaste al inicio, o quiero rescatar eso, van de la mano, o es uno o es lo otro, pero muchas veces el psiquiatra siempre necesita al psicólogo. Así es, casi siempre es así. Yo, por ejemplo, trabajo con un grupo de psiquiatras en el cual cualquier paciente que yo entienda de primera vez que necesite la ayuda con el psiquiatra, pues de una vez yo lo refiero. Es lo que debe ser, porque es lo que te va a ayudar a que ese proceso terapéutico, un paciente que esté en una crisis, la terapia no me va realmente a dar el beneficio que yo quiero en el paciente si necesita la parte de psiquiatría. Entonces es trabajar en conjunto. Una parte muy importante de eso es decir que muchas veces cuando los pacientes cuando tú le abordas esa parte, mira, para tú un proceso mejor, es mejor, necesitamos la parte de psiquiatría, vamos a evaluar,
vamos a ver. Al paciente a veces no le gusta porque siempre de una vez piensa que, pero yo estoy loco de verdad. Entonces eso es como algo que es bueno como reforzar eso, que no es así, que realmente para que la terapia funcione, sobre todo en pacientes que tienen trastornos, enfermedad como tal, mental, se necesita esa parte de reforzar con psiquiatría para que sea un éxito la terapia. Correcto. Y hablaste mucho de terapias, se menciona mucho lo que es el psicoanálisis. Ahorita vamos a hablar también de los coach que están por ahí muy de moda. Y todos los psicólogos dan terapias iguales o hacen lo mismo o psicoanalizan, todos. No, cada quien utiliza ciertas, se especializa, sobre todo el psicólogo clínico en este caso, se especializa en técnicas terapéuticas. No necesariamente tiene que ser el psicoanálisis, que como todos lo conocen, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. No de la psicología, del psicoanálisis. Del psicoanálisis. Trabaja mucho con la parte que tiene que ver con el inconsciente, aunque realmente yo siempre digo, bueno, uno tiene que tomar de esas técnicas terapéuticas un poquito de todo, pero hay que tener mucho cuidado no todos los psicólogos son realmente especialistas en psicoanálisis, porque cuando tú trabajas con los pacientes, tú tienes que empezar a abordar desde prácticamente empezar a hablar desde su niñez. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cómo fueron sus padres, porque todo eso es lo que te va a dar el camino a lo que el paciente, por ejemplo, en el caso si es un adulto, lo que realmente el paciente es hoy y cómo es su conducta frente a la vida en el momento en que viene a terapia. Infancia es igual a destino, es una frase que escuché también de un psicólogo y de ahí la he acuñado, y más como yo trabajo con niños. Sí, es cierto que todos esos traumas de la infancia, que a veces no sabemos ni siquiera cómo lo adquirimos, marcan bastante, que es importante esa evaluación integral que hace el psicólogo. Y ya que sabemos que no todos los psicólogos se enfocan en lo mismo, que tienen especialidades, que hacen diferentes terapias, ¿qué es el coaching que tanto las personas cuando tienen trastorno, cuando tienen duelo, cuando tienen, qué sé yo, déficits en alguna área, se van a un coach? Bueno, ¿es lo mismo que el psicólogo? No es lo mismo. De hecho, una de las cosas que yo digo, hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque los coach simplemente te dan ciertas herramientas, pero no a nivel terapéutico. Imagínate tú que un paciente llegue a una consulta de coaching y el paciente te haga una crisis cuando tú empiezas a abordar situaciones de la niñez, de ese proceso. Entonces, ¿cómo tú vas a abordar? ¿Qué tipo de técnicas tú vas a utilizar? Hoy en día eso se ha relajado un poquito. Yo siento que eso ha hecho también que yo creo que cada carrera debe tener un poquito de respeto. Yo respeto mucho a los coach, o sea, pero también entender que ellos no son terapeutas, que no tienen herramientas terapéuticas para abordar crisis en un momento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una herramienta que puede ser útil, pero no sola. O sea, que vayan a su psicólogo, vayan a su terapia, hagan su evaluación y en conjunto pueden tener magníficos resultados, es lo que yo entiendo. Por supuesto que sí, porque de hecho hay muy buenos coaches hoy en día que trabajan ciertos temas que tienen que ver con la parte de salud mental, pero no menos cierto es que necesitan un abordaje en conjunto con el psicólogo. Es lo ideal. Lo que pasa es que a veces los pacientes dicen, no, pero yo me siento bien, o sea, hacen como esa empatía, pero realmente si el paciente te hace una crisis, ¿cómo tú lo vas a abordar? Exacto. Es un Son varios años de estudio para poder llegar a esa parte. A ese abordaje, sí, es un poquito complicadito, así que no se confíen solamente de una herramienta. Y ya para entrar a la parte que son los mitos, ya tú mencionaste uno, o sea, la gente interpreta que si voy al psicólogo, al psiquiatra todavía más, yo estoy loca. ¿Eso es cierto? No, al contrario. Yo siento que, de hecho, hay una frase que habla sobre
que a terapia van los valientes y los que realmente tienen el deseo de afrontar sus propios, yo a veces digo, de afrontar realmente, porque pelear con uno mismo, yo creo que es la parte más difícil de uno poder realmente entenderse. Entonces, al contrario, el que va a terapia y reconoce que necesita una ayuda, creo que es mucho más valiente que el que le evade. Mucho más fuerte, más valiente. Estoy de acuerdo contigo. Por eso es muy importante reconocer cuando necesitamos ayuda, porque esa ayuda que nos va a brindar el psicólogo va a ser primordial. Y otra cosa que la gente dice, ay, ese niño está muy chiquito para ir al psicólogo. Hay edad para ir al psicólogo. No, es que hay niños que yo he tenido de 4 o 5 años con crisis de ansiedad, que a veces tú te preguntas, ¿y por qué un niño tan pequeño tiene ansiedad? Y de hecho tengo que a veces referirlo al psiquiatra infanto-juvenil. Bueno, simplemente hay una situación familiar. Yo como terapeuta familiar digo, ¿qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando? Tenemos que ver todo el entorno psicosocial del paciente y ver qué está pasando, porque los niños manifiestan sus emociones muy diferente al adulto. No es igual. Por ejemplo, un duelo en niños va a ser muy distinto a un duelo en un adulto. Un duelo en niños te puede hacer una rabia, se puede aislar, no habla. Todo va a depender de la edad del paciente, porque no te va a entender que esa persona que ya no está, no va a estar más. O sea, y eso depende mucho de la edad del paciente. Entonces, no, realmente si usted ve que su hijo a cierta edad, aunque sea pequeño, tiene ciertas condiciones, está viendo no solamente a nivel de la casa, sino también en la escuela, si está en la escuela, usted tiene que buscar ayuda porque usted es su mamá y su papá. Usted no es una persona que realmente tiene las técnicas para abordar esa parte. Y a veces puede ser que conozca muy bien a su niño, pero hay cosas que la pase desapercibida o entienda que es alguna conducta familiar regular y normal y puede ser parte también de que se necesite ayuda. Otro tema que la gente piensa mucho cuando ve el psicólogo, este psicólogo, yo no voy a hablar con el psicólogo porque de una vez adivina lo que está pensando. ¿El psicólogo adivina lo que el otro piensa? No, realmente no. Pero sí, digo yo, con la experiencia que uno va adquiriendo, si uno sabe, si uno pudiese saber en algún momento, no es siempre, si hay algo que se pudiese estar ocultando, porque a medida que tú vas dando la terapia, utilizando las técnicas reales que se deben utilizar, hay a veces patrones de conducta y tú sabes, yo creo mucho en la comunicación no verbal. O sea, tú sabes cuando un paciente te puede estar ocultando algo, pero no es que uno es adivino ni mucho menos, que muchas veces a veces la gente piensa, sí, es psicólogo, tú me puedes leer la mente. Entonces no es así, uno no lee la mente, porque tampoco es que somos una bolita mágica. No, para nada. Inclusive, una de las cosas importantes en reforzar en este momento es que los pacientes cuando van a consulta, a medida que van yendo, es que tú te vas dando cuenta de las cosas que ocultan y no ocultan. Y al final, esa evasiva que hacen, porque es una evasiva a enfrentar esa situación, al final siempre sale. Sí. O sea, ¿por qué? Porque a medida que uno va utilizando las técnicas terapéuticas, el mismo paciente te va dando la apertura. Claro, y va entrando en confianza. Por supuesto, la empatía es la parte más importante, yo creo que en todas las carreras. Sí. Y si otra cosa que la gente dice, no, yo no voy a ir para ese psicólogo porque me va a hipnotizar y me va a sacar todo. ¿Usan la técnica de hipnosis todos los psicólogos? No. De hecho, hace unos años yo hice algo en hipnosis, o sea, pero yo no trabajo con hipnosis y realmente las personas a veces piensan que
el paciente no está consciente, el paciente sí está consciente. Eso se hace a través de una sugestión. Yo no trabajo esa técnica de hipnosis porque para eso hay una especialización. Una cosa es que uno tenga conocimientos, Exacto. pero hay que tener mucho cuidado porque se abordan muchos temas, incluso trabajamos mucho más el inconsciente y realmente hay que saberlo. Porque es lo que decía hace un momento, si un paciente me hace una crisis, ¿cómo tú vas a abordarlo? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra situación también que se presenta es que la gente dice, ay no, yo no voy a ser psicólogo porque total, yo lo que voy es hablar sin sentido y para eso yo me junto con unos amigos, me bebo unos traguitos y me desahogo. Es lo mismo. Los amigos no son terapeutas, los amigos son realmente, además tú no puedes hacer que tus amigos carguen con emociones que lamentablemente no pueden ellos manejarlas. Entonces, ¿por qué? Porque tus amigos también cargan con situaciones, dirán, bueno, yo soy humana y como humana tengo situaciones, pero ya en terapia uno sabe abordarlas mejor y entender que muchas veces los pacientes llegan con situaciones y uno saber en qué momento soltar. Los amigos no sueltan, entonces porque no tienen esa capacidad de decir, de tener límite para saber en qué momento puede perder el parar. amigo, porque quizás si el amigo se siente muy enganchado en cualquier momento, entiende que tiene que alejarte de ti. Sí, porque se cargan mucho, o sea. Y no es porque ellos no te quieran, es porque ellos se están afectando también. Los amigos, yo creo que es un punto maravilloso de tenerlos. Yo tengo muchos amigos desde años y entiendo que los amigos es una parte importante en la vida de uno, en la parte psicosocial, pero hay que saber que los amigos no son tus terapeutas y que no van a resolverte el problema. Te van a escuchar, pero te van a oír, pero no quizás te van a escuchar porque no van a interiorizar realmente ni te pueden resolver el problema. Otra situación que se presenta también es, ay, yo voy para el psicólogo, porque ese psicólogo va a decir todo lo que yo tengo que hacer. El psicólogo le dice exactamente todo lo que tiene que hacer a una persona. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, estoy pensando que a veces hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, pero es que tú no me dices lo que yo tengo que hacer, es que yo no tengo que decirte lo que tú tienes que hacer. Yo te estoy guiando en un proceso terapéutico para que tú te des cuenta qué está fallando en tu vida y cómo tú puedes hacer a través de la terapia mejorar eso. Entonces, yo no te puedo decir, aún yo sepa lo que tienes que hacer, tú tienes que darte cuenta por ti mismo porque ese es el éxito de la terapia. Claro. Ahí es que se da realmente el cambio en el paciente. No es yo decirte, tú tienes que, porque entonces yo te estoy dando, no te estoy dando realmente terapia. Entonces, ese es un punto importante. O sea, ¿qué yo tengo que hacer? A veces preguntan los pacientes, pero ¿qué yo tengo que hacer? Te vas a dar cuenta. Te estoy dando herramientas para que te des cuenta realmente qué está pasando en tu vida y cómo tú puedes cambiar eso. Porque claro que sí, la conducta en ciertos episodios de tu vida, en ciertas situaciones de tu vida, tú la puedes cambiar. Realmente sí. Eso es importante, seguir las instrucciones de las guías, pero no es un manual ni una receta de cocina que van a tener. Otra situación también que se presenta es, ay no, yo no voy para ese psicólogo porque que él no ha vivido lo mismo que yo y él no me va a entender. ¿Tiene el psicólogo que vivir lo mismo que la persona para poder darle una guía o una herramienta? No, para nada. O sea, no necesariamente, porque por eso es la terapia. Por eso es que refuerzo mucho esa parte. O sea, yo te estoy dando terapia porque en situaciones de tu vida, esas técnicas terapéuticas te van a ayudar a mejorar esa parte. Pero no necesariamente. Claro, somos humanos y como humanos, yo siempre le digo, no somos perfectos. Y siempre digo, hay que ser más humanos para que cada día seamos menos perfectos y podamos entender realmente cómo es cada quien y aceptar al otro como es, que esa es la parte más importante. Por eso que el psicólogo es su amigo, porque no va a estar juzgando, lo que también es algo que se presenta. Otra situación, ay, pero mira la psicóloga en consulta del psiquiatra y del psicólogo, pero yo no voy donde esa psicóloga,
¿Eso es un mito, una realidad? El terapeuta debe tener un terapeuta, porque una manera de tú ser mejor cada día en tu terapia con tus pacientes es tu poder abordar tus emociones. Lo que yo decía ahora es que somos Somos humanos. humanos, exacto. Somos humanos. Hay un momento que nosotros terminamos de trabajar, hay un momento que nosotros decimos hasta aquí es mi horario, porque uno tiene que aprender a tener límites. Entonces, para ayudar a una serie de aspectos en tu vida y tú poder dar realmente lo que los pacientes necesitan, lo mejor es ir a terapia. Eso Eso es es verdad. maravilloso. Y voy a decir algo, una frase que me dijo una colega hace unos años. Sanar es emocionalmente es el mejor regalo que te vas a dar en tu vida. Eso es lo mejor. Y todo se resuelve espontáneamente. O sea, cuando tú sanas tú, ve todo lo demás resuelto. Y otra situación también, ay, yo no voy para esa terapia porque mira, una vez yo entre a esa terapia, eso es de por vida. Yo no puedo tener un terapeuta toda la vida. Son de por vida las terapias. No, realmente uno quisiera que en quizás en 12 sesiones, 8, depende, porque eso va a depender. Una de las cosas que yo le digo, porque a veces hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, ¿y cuánto tiempo usted me va a ver? Entonces yo le digo, bueno, eso va a depender de ti. Ujú. ¿Cómo de mí? Entonces le digo, sí, claro, porque todo va a depender de cómo tú entiendas cómo debes llevar tu vida a partir de la terapia. Entonces, a veces se pasan, a veces nosotros quisiéramos que los pacientes en unas cuantas sesiones pues mejorar. Sucede, claro que sí, pero no es de por vida. O sea, uno realmente no, además de que yo siempre creo que los pacientes llegan a un momento que a veces hacen tanta empatía contigo y se enganchan que a veces no quieren. Cuando tú le pones la cita ya muy lejos, o sea, te veo en 2 meses, te veo en 3 meses, el paciente empieza y dice, tan lejos. O sea, porque ya, digo sí, porque ya tú estás mejor, tú puedes trabajar, porque la idea es que cuando vayan a terapia va a llegar un momento que tú vas a trabajar solo. Y la terapia no es lineal, que eso es un punto importante. O sea, ahí sube, hasta que llega un momento que se estabiliza y el paciente va a estar más en paz. Yo creo que la gente se siente también el temor a despegarse. Porque también pasa, por ejemplo, nosotros que manejamos pacientes oncológicos lo vemos. Al inicio, cuando debuta un paciente, estamos más pegados a ellos. Pero en el momento que ya uno entiende que no hay peligro, que están estable, que no hay riesgo, que las visitas son más lejos, que han terminado Ujú. tratamiento, ellos se sienten abandonados. Y dicen, ay, me dejaron, pero no es que lo estamos abandonando, que ellos tienen la potestad de seguir adelante, que eso pasa. Y otra situación que se ve también con el psicólogo o con los que van a terapia, que le dicen, ay amiga, y qué raro que tú no vas al psicólogo, todo el mundo tiene que ir a un psicólogo, eso es cierto. No, no necesariamente, pero yo entiendo que si tú entiendes que, porque eso te das cuenta tú, si tú entiendes que necesitas ayuda en una serie de aspectos en tu vida que tú no puedes manejarlo solo, es importante que busque la ayuda terapéutica. Eso no es malo. O sea, hay que romper con ese mito de que la salud mental, no puedo decir que voy a terapia, no puedo decir que voy a un psiquiatra. No, yo creo que cada quien debe saber que es en el momento y reconocer que si necesita una ayuda, buscarla. Eso no es nada, porque cuando usted tiene un dolor en algún lugar del cuerpo, usted dice, yo tengo que ir a tal especialista y usted va y no se siente mal. Entonces, ¿por Exacto. qué la salud mental tiene que seguir siendo algo tan callado como no puedo decir que voy a terapia? No, al contrario, yo creo que es valiente decir que vas a Y terapia. motiva, y sirve de inspiración. Otra situación también que me dice si es real o mito es que el terapeuta, el psicólogo, te va a ayudar a resolver duelos, que los duelos no dependen de ti. O sea, la intensidad de un duelo, de lo que a ti te duele, de lo que te afecta, eso no quizás tiene que ver con traumas gigantes que la gente quiere que una pérdida de una persona, una catástrofe solamente son los duelos. No, hay duelos que también afectan.
y de mayor magnitud. Todo el que tenga o siente, como ya mencionaste, que tuvo un proceso de pérdida de duelo, debe ir al terapeuta. Debería de ir siempre y cuando entienda que llega un momento que ese duelo, yo no voy a llamarle como le llaman a veces patológico, porque cada quien vive su duelo como entienda que debe vivir su duelo. Eso depende mucho de la cercanía que se tuvo con esa persona, de qué pasó, porque no solamente es la pérdida de un ser querido, o sea, De la también situación. la situación que tanto te pudo afectar, cómo tú estabas en ese momento de tu vida. Entonces, sí es importante que se pueda vivir un proceso de duelo como es. Cada etapa de la vida de uno se vive un duelo distinto, pero no por eso decir que el paciente llega, por ejemplo, o sea, no decir que el paciente llega y dice de una vez que tiene que ir, por ejemplo, a psiquiatría, por ejemplo, que a veces sucede, hay duelos que Sí, sí, hay que necesita la ayuda de psiquiatría, pero son por situaciones que van arrastradas en conjunto con el duelo. El duelo hay que vivirlo. Cuando la gente dice, ¿cómo tú sanas tu dolor? Viviéndolo. viéndolo. Esa es la parte más importante, viviéndolo. Eso es lo que te va a realmente ayudar. Por eso mucha gente rechaza y no siente le da miedo ir a veces al terapeuta porque tú vas a abordar muchos temas que quizás tú no quieres abordarlo, pero están ahí en tu inconsciente y hay que Así es. sacarlo. Y por miedo a afrontarlos realmente. Muy interesante estas aclaraciones que hemos tenido hoy, pero ya para ir cerrando, me gustaría que mencionaras algunas señales que le indique a la persona que necesita. Yo sé que en el conversatorio lo has mencionado, pero ya como recapitulándola, varias, por lo menos 5 señales que te indiquen que debes ir a un psicólogo o a un terapeuta. Lo primero es, si en tu día a día tú empiezas a tener ciertas reacciones que normalmente tú no tienes, me refiero a nivel emocional, es decir, que empiezas a tener, te vuelves muy reactivo, o sea, cualquier cosa que te digan, peleas por cualquier cosa, tienes insomnio, porque es una de las cosas que más afectan cuando hay situaciones de salud mental. Es También el sueño, el sueño se afecta muchísimo. Yo creo que es una de las partes más, porque y una vez cuando se afecta así, pues causa mucha irritabilidad, mucha ira. Cuando tú sientas que realmente los pacientes que sufren de ansiedad, pues empieza a temblarte el cuerpo. Son muchos factores que te van, sobre todo en tu entorno, que van a hacer entender que tú no estás bien y que necesitas una ayuda. Eso no es malo. Yo creo que la parte de salud mental que hoy en día hay muchas situaciones que han pasado últimamente que tienen que ver con salud mental. La salud mental debe de ser, como siempre se ha dicho, una prioridad, porque si usted no está bien en su salud mental, usted no va a estar bien físicamente. Nadie puede dar de lo que no tiene, definitivamente. Entonces, esa parte es importante reforzarla. Vaya, a veces dicen, bueno, es que los terapeutas cobran muy caro. Se busca la forma, porque si realmente tú sabes que necesitas una ayuda, por ejemplo, hablo por mí, pero sé que muchos colegas míos son así, o sea, si yo sé que un paciente necesita la ayuda, pues vamos, venga, que lo vamos a ayudar como quiera, de la manera que claro. sea. Lo importante es llegar y buscar la ayuda, porque sí, así podemos resolver, como sea, buscando la situación. ¿Algún mensaje final que quiera darle? Yo sé que ya lo has abordado, que la salud mental es importante y que busquen la ayuda, pero ya un mensaje de despedida a este público que nos está viendo. Yo pienso que la parte más importante para que tu salud mental esté bien es como uno amarse uno mismo, aprender a quererse y sobre todo a darse realmente el valor y saber entender cuando no podemos más, entender que sí, que hay que buscar esa ayuda. La salud mental debe ser siempre una prioridad para la vida de todos.
Y con esta frase, amigos, vamos a concluir este episodio. Encantado de que hayan estado con nosotros y nosotros más felices de recibir estas aclaraciones y este mensaje de nuestra querida Silvia. Agradecemos tu presencia aquí en el día de hoy y esperando que este episodio les sea de ayuda y utilidad para todos. Será hasta un próximo episodio.